El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. El cielo se teñía de un rojo abrasador cuando el jinete apareció en el horizonte, silueteado contra el resplandor del sol poniente. Había algo inquietante en su figura, una mezcla de determinación y cansancio que se reflejaba tanto en su porte como en el andar fatigado de su caballo. Un corcel negro de crines desordenadas que avanzaba con un trote lento pero constante. Cormac Stellan era su nombre, aunque pocos en el mundo lo conocían, y menos aún podían decir que lo entendían. En su juventud, había sido llamado un soñador, pero ahora parecía un hombre curtido por pesadillas. Sus ojos, de un gris acerado, cargaban el peso de historias jamás contadas. Cada arruga en su rostro, cada cicatriz que cruzaba sus manos, era un vestigio de los años pasados en tierras lejanas, enfrentando cosas que otros hombres ni siquiera sabían que existían. El valle de Llamarada se extendía ante él como un páramo seco y desolado, sus colinas doradas por el ocaso, interrumpidas solo por el perfil oscuro de las montañas al norte. Estas se erguían como guardianes sombríos, sus picos envueltos en brumas que parecían casi vivas, moviéndose con un propósito invisible. Nadie sabía exactamente qué había en aquellas alturas, pero los habitantes de la región evitaban hablar del tema, como si mencionar siquiera las montañas pudiera despertar algo que era mejor dejar en el olvido. Cormac se detuvo en una colina cercana para observar el pueblo que se extendía en el valle, bruma dorada, un puñado de edificios de madera que parecían estar a punto de derrumbarse por el peso del tiempo y el polvo. Desde allí podía oler la mina de oro abandonada que una vez había sostenido la economía del lugar, ahora un agujero vacío que solo ofrecía promesas rotas. El viento arrastraba fragmentos de conversación desde el pueblo, risas nerviosas y murmullos, mezclados con el golpeteo de puertas mal ajustadas. Había algo extraño en el aire, una quietud demasiado densa, como si incluso el viento se moviera con cautela, evitando perturbar algo que dormía bajo la superficie. Cormac avanzó al trote hasta llegar a la entrada del pueblo, donde un cartel torcido anunciaba el nombre del lugar con letras desvaídas. Bruma dorada, bienvenido, si te atreves. Las palabras habían sido escritas como una broma, pero ahora parecían una advertencia. En cuanto llegó al centro del pueblo, las miradas comenzaron. Los pocos habitantes que todavía permanecían en las calles lo observaban con recelo desde las sombras, como animales acorralados. Hombres y mujeres con el rostro surcado de líneas de preocupación, manos callosas y ropas gastadas. Nadie se acercó a saludarlo, pero tampoco se atrevieron a apartar la vista. Cormac desmontó frente a la taberna Coyote Polvoriento, un edificio torcido que parecía más un refugio improvisado que un lugar para descansar. Sus botas golpearon el suelo con un ruido seco, levantando una nube de polvo. Pasó una mano por la crin de su caballo antes de amarrarlo al poste y entrar. La taberna estaba casi vacía. Un puñado de hombres jugaba a las cartas en una mesa al fondo, y dos mujeres de cabello desordenado susurraban en un rincón,
interrumpiendo su conversación solo para echarle miradas rápidas al recién llegado. En la barra, una mujer de cabello rojizo y ojos verdes limpiaba un vaso con un paño que alguna vez había sido blanco. ¿Qué puedo servirte, forastero?, preguntó sin levantar la vista, pero su tono denotaba una mezcla de curiosidad y cautela. «Whisky», respondió Cormac, con una voz profunda y rasposa, como si cada palabra le costara más de lo que estaba dispuesto a admitir. La mujer sirvió la bebida y finalmente lo miró. Maeve, así la llamaban los pocos que se atrevían a hablarle. Había regentado la taberna durante años, y su mirada era la de alguien que había visto más tragedias de las que podía contar. «No pareces un hombre que viene a buscar oro», dijo, inclinándose ligeramente sobre la barra. Cormac tomó un sorbo antes de responder. «No vengo por oro», contestó con calma. «Vengo por respuestas». Maeve arqueó una ceja, pero antes de que pudiera preguntar más, un hombre alto y corpulento se levantó de la mesa al fondo de la taberna. Isen Croe, un minero retirado que había pasado los últimos años haciéndose un nombre como el bravucón del pueblo. Su rostro estaba marcado por una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda, y sus ojos brillaban con el tipo de peligro que solo tienen los hombres que no temen morir. «¿Respuestas?», gruñó mientras se acercaba, tambaleándose ligeramente con una botella de ron en la mano. «¿Qué clase de respuestas busca un forastero en un lugar como este?». Cormac no respondió de inmediato. Se limitó a observar a Isen con una mirada que parecía atravesarlo, como si pudiera leer todo su pasado con solo mirarlo a los ojos. «Las que tú no puedes darme», dijo finalmente, su voz tan fría como el acero. Isen soltó una carcajada, pero no era una risa alegre. Era la risa de un hombre que no sabía cómo enfrentarse a lo desconocido. «Y déjame adivinar», continuó Isen, inclinándose peligrosamente cerca de Cormac. «¿Vienes a cazar las luces de la montaña? ¿A enfrentarte a los fantasmas que todos los demás temen?». Cormac no dijo nada. Bebió otro sorbo de whisky y volvió a mirar a Isen, esta vez con una sonrisa apenas perceptible, pero cargada de algo que se parecía mucho al desprecio. «Y tal vez», dijo al fin, «o tal vez vengo a enfrentar algo que tú ni siquiera te atreverías a nombrar». El silencio que siguió fue pesado, como si toda la taberna hubiera contenido el aliento al mismo tiempo. Isen retrocedió, pero no dijo más. Algo en la presencia de Cormac lo había desarmado, aunque jamás lo admitiría. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Cormac salió de la taberna y caminó hasta el borde del pueblo. Desde allí, podía ver las montañas en la distancia, sus picos oscuros bañados por la luz de la luna. Algo brilló brevemente en la cima, un destello azul frío que desapareció tan rápido como había llegado. Cormac miró el horizonte con la mandíbula apretada. Años atrás, había hecho una promesa que lo había traído hasta ese lugar, una promesa que ahora lo obligaba a enfrentarse a lo que fuera que se escondía en las sombras de las montañas. Montó su caballo y se alejó en silencio, el sonido de los cascos perdiéndose en la noche. Algo esperaba en el valle. Algo antiguo, olvidado y terriblemente poderoso. Y Cormac estaba decidido a enfrentarlo, cueste lo que cueste. El amanecer llegó al valle de Llamarada como un respiro tibio tras una noche inquieta. Las primeras luces del sol bañaron las montañas con un fulgor dorado, pero lejos de inspirar calma,
el paisaje parecía adquirir un aire más amenazante, como si aquellos picos remotos observaran al pueblo con ojos invisibles. Cormac Stellan despertó temprano, mucho antes de que el bullicio del pueblo comenzara a cobrar vida. Se alojaba en una modesta habitación en la parte superior de la taberna, cuyas paredes crujían con cada ráfaga de viento. Había dormido mal, inquieto por los murmullos que parecían colarse entre los sueños, fragmentos de palabras, risas distantes, y algo más profundo, como un susurro antiguo que llamaba su nombre desde lo alto de las montañas. Vestido y listo, bajó las escaleras de madera que chirriaban bajo su peso. En la barra, Maeve ya estaba despierta, sirviendo café caliente en una taza de cerámica desgastada. Lo miró de reojo cuando llegó al pie de la escalera, pero no dijo nada hasta que él se sentó frente a ella. ¿Dormiste?, preguntó, dejando la taza frente a él. Cormac negó con la cabeza. Este lugar tiene un aire pesado, respondió mientras observaba la superficie oscura del café. Como si algo estuviera siempre al acecho. Maeve se encogió de hombros. Así es bruma dorada. No pasa un día sin que alguien lo note. Los viejos lo llaman el susurro de las montañas. Dicen que quien lo escucha no vuelve a dormir en paz. Cormac bebió un sorbo del café, amargo y fuerte, pero no respondió. Sabía que lo que ella decía era cierto. No era la primera vez que visitaba un lugar marcado por algo más grande, algo que escapaba a la comprensión humana. Pero había aprendido a no hablar de ello hasta que estuviera listo para enfrentarlo. El silencio entre ellos se rompió cuando un hombre entró apresurado por la puerta de la taberna, dejando escapar un aire frío y cargado de polvo. Era un joven delgado, de ojos claros y expresión de alarma. Maeve alzó la vista y lo reconoció al instante. ¿Qué pasa, Eli?, preguntó con tono firme. Eli, el aprendiz del herrero local, se detuvo un momento para recuperar el aliento. Algo ha pasado en la mina, Maeve dijo entrecortadamente. Jacob y los otros, algo los ha asustado. Hablan de luces extrañas en los túneles. Jacob dice que escucharon voces. El corazón de Cormac se tensó al escuchar esas palabras, pero su rostro permaneció impasible. Maeve, por otro lado, frunció el ceño. ¿Otra vez con las historias de fantasmas?, espetó, aunque su tono denotaba más preocupación que incredulidad. Eli asintió nervioso. Esta vez es diferente. Jacob no es de los que se asustan fácilmente. Dice que las luces no eran normales, eran azules, brillaban como si fueran fuego, pero no quemaban. Y las voces eran claras, como si alguien estuviera susurrando justo detrás de ellos. Cormac se levantó lentamente, dejando unas monedas sobre la barra. «Llévame a la mina», dijo, clavando su mirada en el joven. Eli lo observó con recelo al principio, pero luego asintió, como si algo en la voz de Cormac le diera confianza. Maeve, por su parte, lo miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Sabes lo que haces, forastero?, preguntó, su voz más baja. Cormac asintió. Siempre sé lo que hago. El camino hacia la mina era polvoriento y estrecho, bordeado por cactus y matorrales que parecían marchitos incluso bajo la luz del sol. Eli caminaba unos pasos por delante, con las manos temblorosas mientras señalaba el camino.
La mina está cerrada desde hace años, explicó, rompiendo el silencio. Pero algunos todavía entran buscando algo de oro. No queda mucho, pero a veces encuentran lo suficiente para sobrevivir. Cormac no respondió. Estaba demasiado ocupado observando los alrededores. Las montañas se alzaban imponentes a su derecha, sus sombras alargándose como dedos sobre el valle. A medida que se acercaban a la entrada de la mina, el aire se volvía más frío, como si hubieran cruzado un umbral invisible. Finalmente llegaron. La entrada de la mina era una boca oscura y abierta en la roca, bordeada por maderos viejos que crujían bajo el peso del tiempo. Un grupo de hombres esperaba cerca, sus rostros marcados por el miedo. Entre ellos estaba Jacob, un hombre de complexión fuerte que solía ser el líder en cualquier situación, pero que ahora parecía reducido a un espectro de sí mismo. Cuando vio a Cormac, Jacob frunció el ceño. «¿Quién eres tú?», y preguntó con voz áspera. «Alguien que puede ayudarte», respondió Cormac con calma. «Dime qué viste». Jacob vaciló, pero finalmente habló. «O luces», dijo, mirando hacia la mina con temor. «Azules, como llamas danzantes». No eran normales. Y las voces. Dios, las voces eran claras, pero no eran humanas. Parecían cantar algo, como un ritual. Cormac asintió lentamente. Había escuchado historias similares antes, en otros lugares. Sabía que no eran meras supersticiones. «Voy a entrar», anunció, ajustando el cinturón donde llevaba su cuchillo. Los hombres lo miraron como si estuviera loco, pero ninguno intentó detenerlo. Eli, sin embargo, dio un paso adelante. «No puedes ir solo», dijo, su voz temblorosa pero firme. «Si entras ahí y algo te pasa, no quiero ser el que tenga que explicárselo a Maeve». Cormac lo miró por un momento antes de asentir. «Bien. Pero quédate detrás de mí». Dentro de la mina, la oscuridad era casi total, rota solo por la luz de la linterna que Cormac sostenía en su mano. El aire era denso, cargado de un olor metálico que se pegaba a la garganta. A medida que avanzaban, los túneles parecían cerrarse a su alrededor, como si la mina misma los estuviera devorando. De repente, el sonido de un susurro llenó el aire. Era bajo, casi imperceptible, pero lo suficiente para que Eli se detuviera en seco. «¿Lo escuchaste?», preguntó, su voz apenas un susurro. Cormac asintió, avanzando con cautela. El susurro se hizo más fuerte a medida que se adentraban en la mina, hasta convertirse en un cántico claro, rítmico y extraño. Las paredes del túnel parecían vibrar con el sonido, como si fueran un instrumento en un concierto espectral. Entonces lo vieron. Al fondo del túnel, una luz azul brillaba intensamente, danzando como una llama viva. Era hermosa y aterradora al mismo tiempo, y Cormac sintió como la piel de su nuca se erizaba. «Y no te acerques», advirtió, deteniendo a Eli con un brazo. El joven asintió, pero sus ojos no podían apartarse de la luz. Cormac observó en silencio, tratando de entender qué era aquello. Sabía que las montañas guardaban secretos antiguos, cosas que la humanidad había olvidado hacía mucho tiempo. Pero ahora esos secretos parecían estar despertando,
y Cormac tenía la extraña sensación de que lo habían estado esperando. Sin previo aviso, la luz comenzó a moverse hacia ellos, lenta pero inexorable, como si tuviera vida propia. «Corre», ordenó Cormac, empujando a Ellie hacia la salida. Mientras corrían por el túnel, el cántico se hizo más fuerte, casi ensordecedor. Las sombras parecían alargarse detrás de ellos, como si algo los persiguiera. Cuando finalmente salieron a la luz del día, el cántico cesó abruptamente, y el silencio volvió a reinar en el valle. Ellie se desplomó en el suelo, jadeando, mientras Cormac miraba hacia la entrada de la mina con el ceño fruncido. «Esto no ha terminado», dijo en voz baja. El viento soplaba con más fuerza aquella tarde, levantando remolinos de polvo en las calles de llamarada. Los habitantes del pueblo, que normalmente llevaban su día con calma, parecían nerviosos. Las puertas de las casas estaban cerradas, y apenas unos pocos se atrevían a salir. Incluso los perros, siempre bulliciosos, estaban en silencio, como si sintieran que algo se avecinaba. Cormac Stellan observaba todo desde una esquina, apoyado contra una pared de adobe. Había pasado las últimas horas interrogando a los mineros que habían salido de los túneles aterrorizados, pero sus relatos eran demasiado inconsistentes. Algunos hablaban de luces y voces, otros mencionaban figuras que se movían en la penumbra. Sin embargo, todos coincidían en algo: lo que sea que habitaba en la mina no quería ser perturbado. «Esto es más grande de lo que pensaba», murmuró para sí mismo mientras ajustaba la correa de su mochila. Fue entonces cuando notó la presencia de alguien más. Una anciana, con la piel curtida por el sol y un chal de colores oscuros, lo observaba desde la entrada de una pequeña tienda. Cuando sus miradas se cruzaron, la mujer hizo un gesto con la mano, indicándole que se acercara. Intrigado, Cormac caminó hacia ella. Al entrar a la tienda, un aroma a hierbas y madera quemada lo envolvió. El lugar estaba lleno de frascos, talismanes y objetos que parecían más propios de un museo que de una tienda común. «Sabía que vendrías», dijo la anciana con voz tranquila mientras se sentaba detrás de un mostrador cubierto de velas. «¿Me esperaba?», preguntó Cormac, sorprendido. La mujer asintió. Sus ojos, profundos y oscuros, parecían contener siglos de conocimiento. Cuando algo despierta en las montañas, siempre hay un forastero que llega al pueblo. Un protector, aunque a veces ni siquiera él lo sepa. Cormac cruzó los brazos, escéptico. «¿Qué sabe usted de las luces en la mina?». La anciana suspiró y sacó un pergamino viejo de debajo del mostrador. Lo desenrolló con cuidado, revelando un mapa del valle y las montañas circundantes. Había marcas en el pergamino, símbolos y líneas que no parecían tener sentido al principio. «Las montañas han sido un lugar sagrado desde antes de que existiera este pueblo», dijo mientras señalaba una serie de símbolos. Los antiguos hablaban de guardianes, seres que protegían algo enterrado en lo profundo de la tierra. Algo poderoso. Cormac frunció el ceño, estudiando el mapa. «¿Qué es ese algo?», preguntó. La anciana lo miró fijamente antes de responder. «No una puerta, pero no una cualquiera. Es un portal a algo que trasciende nuestro mundo. Los guardianes están allí para evitar que sea abierta». El corazón de Cormac se aceleró.
Había escuchado historias similares en otros lugares, pero siempre las había descartado como mitos. Ahora, sin embargo, no podía ignorar lo que había visto en la mina. ¿Por qué ahora?, preguntó, esforzándose por mantener la calma. ¿Por qué están despertando los guardianes? La mujer sacudió la cabeza. Porque alguien está tratando de abrir la puerta. Y si lo logran, todo lo que conocemos cambiará para siempre. Cormac guardó silencio, procesando la información. Finalmente, preguntó: ¿cómo los detengo? La anciana señaló un talismán en forma de círculo que colgaba de la pared. Estaba hecho de un metal extraño y grabado con los mismos símbolos que el mapa. Llévate esto. Es un símbolo de protección. Pero no será suficiente. Necesitarás la ayuda de otros. Cormac tomó el talismán, sintiendo su peso en la mano. Estaba frío al tacto, como si no perteneciera a este mundo. ¿Quién más puede ayudarme?, preguntó. La mujer sonrió débilmente. Los viejos del valle, los que aún recuerdan las historias de los guardianes. Y Maeve, aunque no lo sepa, también está conectada a esto. Cormac asintió, agradecido, y se dirigió a la puerta. Antes de salir, la anciana lo detuvo con una última advertencia. Ten cuidado, forastero. Las montañas no solo guardan secretos, también exigen sacrificios. De vuelta en la taberna, Maeve estaba detrás del mostrador, limpiando vasos con movimientos mecánicos. Al ver a Cormac entrar, levantó una ceja. ¿Has encontrado algo?, preguntó, aunque su tono era más de preocupación que de curiosidad. Cormac dejó el talismán sobre la barra. Maeve lo miró con incredulidad. ¿Qué es eso?, preguntó. Un recordatorio de que estamos en peligro, respondió Cormac, tomando asiento. Necesito tu ayuda, Maeve. Tú conoces a la gente del pueblo. Necesito encontrar a los que saben sobre las leyendas del valle. Maeve lo miró en silencio durante un largo momento antes de suspirar. Y no sé en qué lío te estás metiendo, pero está bien. Hablaré con los viejos. Pero te advierto, Cormac, no a todos les gustará que remuevas cosas que llevan enterradas tanto tiempo. Él asintió, agradecido. Y no espero que sea fácil. Pero si no hacemos algo, esto podría ser el principio del fin. Maeve negó con la cabeza, preocupada. Solo espero que sepas lo que estás haciendo. La noche había caído sobre llamarada, y las calles estaban vacías. Solo las luces temblorosas de algunas ventanas rompían la oscuridad, como si los habitantes del pueblo temieran incluso encender una vela. Cormac y Maeve avanzaban en silencio, sus pasos resonando contra las paredes de adobe. Ella llevaba una linterna de aceite, cuya luz bailaba y proyectaba sombras alargadas sobre los edificios. ¿Estás seguro de esto?, susurró Maeve, con un tono de duda en su voz. Cormac asintió, su mandíbula apretada. El talismán que había recibido de la anciana colgaba de su cuello, frío como el metal de una espada recién forjada. Necesitamos respuestas, respondió. Si los viejos del valle saben algo, no podemos perder más tiempo. Su destino era la casa de Samuel Orrick, un hombre que, según Maeve,
Había pasado su juventud trabajando en las minas y que ahora era conocido por sus historias de tiempos antiguos. La cabaña de Samuel estaba al final del pueblo, apartada y rodeada de árboles torcidos que parecían murmurar en la brisa nocturna. Cuando llegaron, Maeve se detuvo frente a la puerta de madera gastada y golpeó 3 veces. No hubo respuesta. Cormac hizo un gesto para intentarlo de nuevo, pero antes de que Maeve pudiera levantar la mano, la puerta se abrió lentamente, rechinando como si protestara contra el movimiento. En el umbral apareció un hombre delgado y encorvado, con una larga barba gris y ojos que parecían demasiado jóvenes para su edad. Samuel Orrick los observó en silencio, como si estuviera evaluando si valía la pena escucharlos. Finalmente, habló. No esperaba visitas a estas horas. ¿Qué buscan? Respuestas, dijo Cormac sin rodeos. El anciano entrecerró los ojos, y por un momento pareció que los iba a echar. Pero luego, con un suspiro, abrió la puerta de par en par. Entren, pero no prometo nada. El interior de la cabaña estaba lleno de objetos extraños, estanterías con libros viejos, frascos con líquidos de colores extraños, y tallas de madera que representaban figuras humanoides y animales fantásticos. Un fuego chisporroteaba en la chimenea, llenando el lugar de un calor agradable. Samuel se sentó en una butaca junto al fuego y lo señaló para que ocuparan los asientos frente a él. Maeve miraba a su alrededor con curiosidad, mientras que Cormac iba al grano. En las minas. Los guardianes. La puerta. ¿Qué sabe usted de todo esto?, preguntó, sacando el talismán de debajo de su camisa y mostrándoselo. Los ojos de Samuel se abrieron un poco más al ver el objeto, y su expresión, normalmente cansada, se tensó. Ese símbolo. No lo veía desde que era un muchacho, dijo con voz grave. Si lo llevas, entonces has sido elegido, aunque no sé si eso es un honor o una maldición. Cormac frunció el ceño. ¿Y elegido para qué? El anciano miró al fuego, como si estuviera recordando algo doloroso. Las montañas son antiguas, más antiguas de lo que cualquier libro puede contar. Mucho antes de que los primeros hombres llegaran aquí, las tierras estaban protegidas por los guardianes, seres que no son ni hombres ni dioses. Su deber es custodiar una puerta, un portal que conecta nuestro mundo con algo más, algo que no debería ser perturbado. ¿Qué hay detrás de esa puerta?, preguntó Maeve, su voz apenas un susurro. Samuel la miró, sus ojos reflejando la luz del fuego. La pregunta no es qué hay detrás, sino qué sucede si se abre. Esa puerta mantiene encerrado un poder antiguo, algo que podría consumir todo lo que conocemos. Cormac se inclinó hacia adelante, impaciente. Alguien está tratando de abrirla. Los mineros han visto cosas, oído voces. ¿Quién está detrás de esto? El anciano negó con la cabeza lentamente. No lo sé. Pero quien sea, no es humano, o al menos no del todo. Nadie cuerdo intentaría liberar lo que duerme en las montañas. Maeve miró a Cormac, preocupada. ¿Y cómo podemos detenerlo? Samuel se levantó con dificultad y caminó hacia una estantería. Sacó un libro viejo, con la cubierta de cuero desgastada, y lo colocó sobre la mesa. Al abrirlo, reveló páginas llenas de símbolos y dibujos,
similares a los del talismán. Y esto es lo que sé, dijo, señalando una página en particular. Hay un ritual, uno que puede sellar la puerta si alguien intenta abrirla. Pero no es fácil, y no puede hacerse solo. Cormac miró los símbolos, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Qué necesitamos? El anciano señaló 3 figuras dibujadas en el libro, un círculo, un bastón y una llama. Del círculo ya lo tienes, dijo, refiriéndose al talismán. El bastón y la llama son reliquias que están en el valle, pero están ocultas. Tendrán que encontrarlas antes de que sea demasiado tarde. Maeve suspiró, pasándose una mano por el cabello. ¿Y qué pasa si no lo logramos? Samuel cerró el libro con fuerza, sus ojos oscuros y serios. De entonces, las luces en la mina serán el menor de nuestros problemas. Cuando salieron de la cabaña, la noche parecía más oscura que antes. Cormac caminaba con el talismán colgando de su cuello, mientras Maeve permanecía en silencio, procesando lo que habían oído. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó ella finalmente. Cormac miró hacia las montañas, que se alzaban como gigantes dormidos bajo el cielo estrellado. Primero, al lugar donde se esconde el bastón. Y luego, la llama. No tenemos tiempo que perder. Maeve lo miró, su expresión mezclando miedo y determinación. Entonces será mejor que nos preparemos. Esto no será fácil. El amanecer rompió sobre las montañas como un cuchillo rasgando un lienzo oscuro. Las primeras luces del sol tiñeron el cielo de un color anaranjado intenso, y Cormac y Maeve avanzaron hacia los picos que se alzaban como guardianes sombríos. El anciano Samuel les había dado indicaciones vagas sobre dónde buscar el bastón de la tormenta, pero no una ruta clara. Todo lo que sabían era que se encontraba en una antigua caverna en la cima de la montaña conocida como el Colmillo del Trueno, un lugar que los lugareños evitaban mencionar. Esto no es solo una caminata, Maeve, dijo Cormac mientras ajustaba la correa de su mochila. Es probable que enfrentemos algo más que terreno difícil. Maeve, que iba unos pasos detrás, lanzó una mirada desafiante. ¿Crees que no lo sé?, respondió, con una sonrisa tensa. No vine hasta aquí para darme la vuelta al primer obstáculo. ¿O acaso dudas de mí? Cormac negó con la cabeza. La determinación de Maeve siempre había sido inquebrantable, pero había algo en las palabras de Samuel que lo tenía inquieto. El bastón no se dará fácilmente, había dicho el anciano, y Cormac no podía quitarse de la cabeza la imagen de las figuras talladas en el libro. El sendero hacia el Colmillo del Trueno se volvió más empinado y traicionero con cada paso. Las raíces de los árboles sobresalían como trampas naturales, y las rocas sueltas amenazaban con hacerlos caer. El viento, que al principio era una brisa suave, se había transformado en un aullido constante que parecía llevar consigo susurros, como voces lejanas. ¿Escuchas eso?, preguntó Maeve, deteniéndose de repente. Cormac también se detuvo y aguzó el oído. Por encima del viento, había un sonido peculiar, como un canto, pero no de humanos. Era un coro profundo y resonante, como si la misma montaña estuviera cantando. «Es aquí», dijo Cormac, señalando hacia adelante. Samuel dijo que la caverna estaría cerca de la cima, pero no mencionó esto.
Maeve sacó su linterna y la encendió, aunque la luz del día aún los rodeaba. Había algo en ese lugar que hacía que incluso el sol pareciera insuficiente para disipar la sensación de peligro. Después de horas de ardua subida, llegaron a la entrada de una caverna oculta entre dos paredes de roca. Era más un agujero oscuro y profundo, rodeado de líquenes y marcado por símbolos que parecían antiguos. Cormac pasó los dedos por los grabados, reconociendo el mismo patrón que había visto en el talismán que colgaba de su cuello. «Es aquí», murmuró. La caverna exhalaba un aire helado, como si la montaña misma respirara. Maeve lo miró, con la linterna en mano. «¿Estás listo?» Cormac asintió, aunque la verdad era que no estaba seguro. Juntos, cruzaron el umbral y se adentraron en la oscuridad. La caverna era más profunda de lo que parecía. El eco de sus pasos resonaba en las paredes de piedra, mientras la luz de la linterna de Maeve proyectaba sombras que parecían moverse por sí mismas. El canto que habían escuchado afuera era ahora más claro, pero seguía siendo incomprensible, como si fuera un idioma perdido. «¿Qué es eso?», preguntó Maeve, señalando hacia una pared. Cormac giró la cabeza y vio lo que ella indicaba, una serie de dibujos grabados en la roca. Mostraban figuras humanas sosteniendo un bastón que parecía emitir rayos, y a su alrededor, criaturas enormes y deformes se inclinaban, como si estuvieran siendo controladas. «Del bastón de la tormenta», susurró. «Está aquí». Siguieron avanzando, hasta que el túnel se abrió a una vasta cámara subterránea. En el centro de la sala, iluminado por una luz tenue que parecía provenir de la roca misma, se encontraba el bastón. Era alto y delgado, con una madera que parecía estar viva, vibrando con una energía casi palpable. En la punta, un cristal azulado brillaba débilmente, como si contuviera una tormenta en miniatura. «Ahí está», dijo Maeve, dando un paso adelante. «Espera», advirtió Cormac, agarrándola del brazo. El aire en la cámara cambió de repente. Lo que había sido un frío constante se transformó en una ráfaga helada, y el suelo comenzó a temblar. Desde las sombras que rodeaban la sala, surgieron figuras. Eran altas y humanoides, pero no del todo humanas. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, y sus cuerpos parecían estar hechos de roca y ceniza. «Los guardianes», murmuró Maeve, con la voz quebrada. Las criaturas avanzaron lentamente, bloqueando el camino hacia el bastón. Cormac dio un paso adelante, sacando el talismán y levantándolo en alto. La luz del cristal brilló con más intensidad, y las figuras se detuvieron por un momento, como si estuvieran evaluando a los intrusos. «Y no vinimos a tomarlo para nosotros», dijo Cormac, alzando la voz. «Lo necesitamos para proteger este mundo. Si hay un juicio, que sea ahora». Una de las criaturas, más alta que las demás, avanzó. Cuando habló, su voz no salió de su boca, sino que resonó en las mentes de ambos. «Y el bastón solo responde al digno. Si fallas, el precio será tu vida». Cormac tragó saliva, pero asintió. «Acepto». La criatura levantó una mano, y el suelo bajo Cormac comenzó a cambiar. De repente, no estaba en la caverna, sino en un paisaje extraño, un cielo oscuro, lleno de tormentas, y un suelo hecho de agua reflejante. Frente a él apareció una figura idéntica a él,
con los ojos llenos de furia. ¿Quién eres tú para reclamar poder?, preguntó su doble, sacando una espada. Cormac entendió al instante. No era un combate contra otro ser, sino contra sí mismo. Mientras tanto, Maeve observaba impotente cómo Cormac permanecía inmóvil, con los ojos cerrados. Las criaturas lo rodeaban, pero no se acercaban, como si esperaran. La linterna de Maeve parpadeó, y de repente notó algo en las sombras, otra figura, más oscura, que parecía moverse hacia el bastón. «No», y gritó Maeve, corriendo hacia él. En el paisaje del juicio, Cormac luchaba contra su doble, que parecía conocer todos sus movimientos y pensamientos. Pero, finalmente, entendió. No se trataba de ganar por fuerza, sino de aceptar. «Y no soy perfecto», dijo, dejando caer su espada. «Pero lucharé para proteger lo que importa. No por gloria, sino por deber». El doble lo miró, y por un momento, una chispa de aprobación cruzó sus ojos. Luego desapareció. Cormac volvió a la caverna justo a tiempo para ver a Maeve enfrentándose a la figura oscura. Corrió hacia ella, levantando el talismán, que brilló con una luz intensa. La figura se desvaneció, y el bastón quedó al alcance. «O lo logramos», dijo Maeve, jadeando. Cormac tomó el bastón con cuidado, y al instante, una energía lo recorrió. Era como sostener un relámpago. Pero también sintió algo más, un propósito. «Uno menos», dijo, mirando a Maeve con una sonrisa cansada. «Y dos más por encontrar», respondió ella. El aire seco del desierto los envolvía como un manto asfixiante mientras Cormac y Maeve cruzaban las vastas arenas doradas del mar de cenizas. Con el bastón de la tormenta asegurado en un estuche de cuero, la pareja avanzaba hacia el próximo destino señalado por el mapa de Samuel, la espada de la aurora, un arma legendaria que, según los escritos, yacía enterrada en un templo perdido en medio del desierto. «¿Y no se te hace irónico?», comentó Maeve, rompiendo el pesado silencio mientras pateaba una roca que sobresalía de la arena. «Primero subimos a una montaña para buscar un bastón, y ahora bajamos al desierto a buscar una espada». Samuel podría haber dejado las reliquias en lugares más accesibles. Cormac sonrió, aunque el sudor le caía por la frente y empapaba su camisa. «Supongo que la historia no sería tan interesante si todo estuviera al alcance de la mano, ¿no crees?». Maeve bufó, aunque no pudo evitar devolverle una sonrisa. A pesar del cansancio y el calor, el desierto tenía una belleza inquietante. Las dunas se alzaban como olas congeladas, y el cielo, despejado y de un azul intenso, parecía extenderse hacia el infinito. Pero esa belleza pronto se tornó en inquietud. El viento, que al principio era un soplo ligero, comenzó a aumentar de intensidad, llevando consigo un sonido extraño, un silbido agudo y constante que parecía provenir de todas partes y ninguna. «¿Escuchas eso?», preguntó Maeve, deteniéndose en seco. Cormac asintió, escaneando el horizonte con los ojos entrecerrados. «Es como música, pero no tiene un ritmo claro». Ambos se giraron hacia el este, donde el silbido parecía ser más fuerte. A la distancia, una sombra se movía entre las dunas. Era imposible distinguir qué era, pero se movía con rapidez,
zigzagueando como un depredador acechando a su presa. «Tenemos compañía», dijo Cormac, desenfundando el bastón. Maeve, acostumbrada ya a los giros inesperados de su viaje, se colocó junto a él, sosteniendo un cuchillo que había tomado del campamento antes de partir. La sombra se acercó, y pronto quedó claro que no era una criatura, sino un grupo de figuras humanas cubiertas con túnicas oscuras y máscaras que les daban una apariencia fantasmal. Los extraños llevaban lanzas y cuchillos, y sus movimientos eran ágiles y sincronizados, como si fueran una unidad bien entrenada. «Intrusos en el territorio sagrado», y gritó uno de ellos con una voz áspera. «Nadie cruza estas tierras sin enfrentar el juicio del viento». Cormac levantó las manos en señal de tregua, aunque no bajó el bastón. «No buscamos problemas. Solo estamos de paso. Si este es su territorio, lo respetaremos». El líder del grupo, un hombre alto y delgado con una máscara adornada con plumas, avanzó. «No hay paso sin prueba», dijo con solemnidad. «La tormenta decidirá si son dignos». Antes de que pudieran responder, el hombre levantó un cuerno y lo sopló con fuerza. Al instante, el viento se intensificó, levantando columnas de arena que los envolvieron en un remolino cegador. «Cormac», y gritó Maeve, intentando mantenerse cerca de él. Pero el viento era implacable. La arena quemaba la piel y nublaba la vista, separándolos poco a poco. Cormac intentó usar el bastón, pero no pudo concentrarse con la furia de la tormenta. De repente, todo quedó en silencio. Cuando Cormac abrió los ojos, estaba solo. El desierto se había transformado en un paisaje surrealista. Las dunas eran ahora espejos que reflejaban su imagen desde diferentes ángulos, y el cielo estaba teñido de un rojo profundo. En el centro de ese extraño paisaje, una figura lo esperaba. Era un hombre idéntico a él, pero con ojos oscuros y una expresión cruel. «¿Otra vez esto?», y dijo Cormac, con una mezcla de incredulidad y cansancio. «Ya enfrenté mi sombra en la montaña». La figura sonrió. «¿Crees que fue suficiente?», respondió con una voz que resonaba como un trueno. «El juicio del viento no es sobre quién eres. Es sobre lo que eliges dejar atrás». Cormac se preparó para un combate, pero esta vez no hubo armas. La figura extendió una mano, y de repente, Cormac sintió un peso en su corazón. Vio imágenes de su pasado, errores, fracasos, momentos en los que había dudado de sí mismo y de los demás. «¿Dejar atrás?», repitió Cormac, sintiendo que el peso aumentaba. La figura asintió. «El viento no lleva lo que no puede sostener. Si sigues cargando con estas sombras, nunca alcanzarás tu destino». Cormac cerró los ojos, respiró profundamente y dejó que las imágenes lo inundaran. No luchó contra ellas, no las negó. Simplemente las aceptó. Cuando volvió a abrir los ojos, la figura había desaparecido y el paisaje surrealista se desvaneció. Mientras tanto, Maeve se encontraba en una situación similar. Había sido separada de Cormac y estaba frente a un vasto océano de arena que parecía moverse como olas reales. En el horizonte, vio una silueta familiar, su hermana menor, que había perdido hacía años. «Maeve», susurró la figura, con una voz dulce que la llenó de nostalgia y dolor.
Maeve corrió hacia ella, pero cada vez que se acercaba, la figura retrocedía. «No puedes cambiar lo que pasó», dijo la voz, esta vez más firme. «Pero puedes decidir cómo sigues adelante». Maeve se detuvo en seco, con lágrimas en los ojos. Finalmente, asintió, dejando que el recuerdo de su hermana se desvaneciera con el viento. Cuando el juicio terminó, Cormac y Maeve se encontraron de nuevo en el centro de la tormenta, rodeados por los extraños de las máscaras. El líder dio un paso adelante. «Han pasado la prueba del viento. Pueden continuar». Sin más palabras, el grupo se retiró, dejando a Cormac y Maeve solos una vez más. «¿Qué fue eso?», preguntó Maeve, todavía recuperándose. Cormac miró el horizonte, donde se veía una estructura lejana, un templo que parecía flotar sobre la arena. «El viento nos prepara para lo que viene», dijo. «Y lo que viene no será fácil». El sol del desierto brillaba con fuerza mientras Cormac y Maeve se acercaban al templo que habían divisado en la distancia. Ahora, frente a él, comprendieron que no era una construcción ordinaria. El templo del filo perdido parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Su estructura flotaba a unos metros sobre la arena, sostenida por columnas de piedra talladas con runas antiguas que brillaban con un resplandor tenue y constante. Las paredes estaban cubiertas de grabados que narraban historias de batallas y héroes olvidados, de sacrificios y victorias épicas. «Es increíble», murmuró Maeve, pasando la mano por una de las columnas, como si quisiera absorber la historia que contenían. «Es más que increíble». «Es una advertencia», respondió Cormac, señalando una de las escenas grabadas. Mostraba a un guerrero levantando una espada resplandeciente mientras sombras inmensas lo rodeaban. Su rostro estaba marcado por la determinación, pero también por el temor. El viento que los había acompañado durante todo el viaje cesó de repente, dejando un silencio absoluto. La entrada al templo, un arco de piedra custodiado por dos estatuas de guerreros con rostros severos, parecía invitarlos y amenazarlos al mismo tiempo. «¿Listo para esto?», preguntó Maeve, ajustando la correa de su mochila. Cormac asintió, aunque el peso de la responsabilidad era palpable en su rostro. «Nunca lo estaremos del todo. Pero no hemos llegado hasta aquí para dudar ahora». El interior del templo estaba oscuro, salvo por las runas que seguían brillando débilmente en las paredes. A medida que avanzaban, el aire se sentía más denso, cargado de una energía que erizaba la piel. El suelo era de mármol negro, y cada paso resonaba como un eco eterno. «Que esto no es solo un templo. Es una prueba», dijo Cormac en voz baja, recordando las palabras del mapa de Samuel. A lo lejos, un pedestal se alzaba en el centro de una gran sala circular. Sobre él descansaba la espada de la aurora, tal como la habían descrito las leyendas. Su hoja parecía estar hecha de luz sólida, y su empuñadura estaba adornada con gemas que emitían un brillo cálido. «Ahí está», susurró Maeve, dando un paso hacia adelante. Pero antes de que pudiera acercarse más, un retumbar profundo llenó la sala. Las runas de las paredes comenzaron a brillar con intensidad, y de las sombras surgieron figuras humanoides hechas de arena y viento. Sus ojos eran 2 puntos rojos ardientes, y sus movimientos eran fluidos, como si la gravedad no tuviera control sobre ellos. «Sabía que no sería tan fácil», dijo Cormac,
desenfundando el bastón de la tormenta. Las criaturas no esperaron. Se lanzaron hacia ellos con una velocidad inhumana, moviéndose como remolinos de arena que se materializaban en forma sólida justo antes de atacar. Cormac giró el bastón, desatando una ráfaga de energía que golpeó a una de las figuras, desintegrándola al instante. Pero por cada una que destruían, parecía que dos más tomaban su lugar. Maeve, ágil y precisa, usó su cuchillo para defenderse, cortando las formas de arena antes de que pudieran alcanzarla. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que su arma no era suficiente. Una de las criaturas la atrapó, levantándola del suelo con una fuerza impresionante. «Cormac», y gritó, luchando por liberarse. Cormac giró hacia ella y alzó el bastón, canalizando su energía. Una descarga de luz atravesó a la criatura, liberando a Maeve justo a tiempo. Pero el esfuerzo lo dejó jadeando, y las criaturas seguían llegando. «Que esto no tiene fin», exclamó Maeve, retrocediendo hacia el pedestal. Fue entonces cuando ambos se dieron cuenta. Las criaturas no estaban protegiendo el templo ni la espada. Estaban protegiendo algo más. «Y la espada», dijo Cormac, entendiendo de repente. «Des la clave». Maeve asintió y corrió hacia el pedestal. Las criaturas, como si hubieran detectado su intención, se lanzaron hacia ella en masa. Cormac levantó el bastón una vez más, creando un muro de energía que detuvo a las criaturas, pero solo por un momento. Maeve llegó al pedestal y extendió la mano hacia la espada. Al tocarla, sintió una corriente de energía recorrer su cuerpo. La hoja brilló con una luz cegadora, y las criaturas se detuvieron en seco, como si hubieran sido congeladas en el tiempo. «Cormac», gritó Maeve, levantando la espada con ambas manos. La luz de la espada se expandió en una onda que atravesó toda la sala, desintegrando a las criaturas al instante. El silencio regresó, y la sala quedó iluminada únicamente por el resplandor de la espada de la aurora. Ambos cayeron al suelo, exhaustos. Maeve todavía sostenía la espada, aunque sus manos temblaban por el esfuerzo. Esto fue mucho más de lo que esperaba», dijo, respirando con dificultad. Cormac se sentó a su lado, observando la espada con una mezcla de admiración y respeto. «Lo hiciste bien», dijo, apoyando una mano en su hombro. «Pero esto es solo el principio». Ambos miraron hacia el pedestal, donde ahora las runas brillaban con un nuevo mensaje. Las palabras eran claras, escritas en un idioma antiguo que parecía hablar directamente a sus mentes. Solo los dignos portan el filo, pero el verdadero poder radica en el sacrificio. Maeve frunció el ceño, leyendo las palabras una y otra vez. ¿Sacrificio? ¿Qué significa eso? Cormac se levantó, ayudándola a ponerse de pie. No lo sé, pero creo que lo descubriremos pronto. Al salir del templo, la noche había caído, y el cielo del desierto estaba cubierto de estrellas. En la distancia, el viento llevaba un nuevo sonido, como un murmullo que les hablaba en un idioma desconocido. El viaje desde el templo del filo perdido había dejado una huella profunda en Cormac y Maeve. Mientras atravesaban las vastas llanuras del desierto, el peso de lo sucedido comenzó a asentarse en sus corazones, y las palabras inscritas en las runas del templo seguían resonando en sus mentes.
Solo los dignos portan el filo, pero el verdadero poder radica en el sacrificio. Ambos sabían que el poder de la espada de la aurora era ahora suyo, pero también sabían que esa misma espada traía consigo un riesgo monumental. El sacrificio que mencionaba la inscripción se cernía sobre ellos como una sombra, misteriosa y aterradora. Maeve no podía quitarse la imagen de las criaturas de arena que casi los destruyen. Si la espada había sido la clave para vencerlas, ¿qué otras pruebas les esperaban? Cormac. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Maeve, su voz cargada de una mezcla de fatiga e incertidumbre. Cormac observó el horizonte lejano, donde las dunas del desierto se perdían en el horizonte. La espada de la aurora descansaba en su cinturón, resplandeciendo de forma casi inquietante a la luz de la luna. Ahora, seguimos adelante. Tenemos que encontrar la frontera del tiempo, un lugar que Samuel mencionó en su diario. Es ahí donde podremos comprender completamente lo que hemos desatado. Habían estado caminando durante varias horas cuando llegaron a un cañón profundo, cuyo abismo parecía tragarse todo a su alrededor. El viento había comenzado a soplar con más fuerza, arrastrando la arena en espirales que se alzaban como fantasmas a su paso. ¿Qué esto es lo que Samuel describió?, preguntó Maeve, mirando las paredes del cañón, que se alzaban imponentes a cada lado. La sensación de estar siendo observados era palpable, como si una presencia invisible los estuviera siguiendo, vigilando cada uno de sus movimientos. Cormac asintió, pero no estaba seguro. La frontera del tiempo no era un lugar físico en su totalidad, era más bien un umbral, una intersección entre lo que se había sido, lo que era y lo que podría llegar a ser. La teoría de Samuel sobre la existencia de este umbral había sido arriesgada, pero Cormac sentía que ahora, más que nunca, debían llegar allí. Al llegar a la parte más profunda del cañón, la niebla comenzó a envolverlos, y una extraña quietud los rodeó. El aire se volvió denso, casi como si el tiempo mismo estuviera detenido. Fue entonces cuando vieron lo imposible, una abertura en la pared del cañón, de forma irregular, como una puerta tallada por manos invisibles. Un resplandor suave emanaba de ella, como si la luz estuviera siendo absorbida en su interior. ¿Es esto la frontera?, preguntó Maeve, su voz un susurro. Cormac no respondió, pero dio un paso adelante, movido por una fuerza que parecía venir de lo más profundo de su ser. La espada brilló con más intensidad a medida que se acercaban a la abertura. El resplandor de la puerta se reflejaba en sus ojos, y la realidad misma pareció inclinarse hacia ellos, como si el tiempo y el espacio estuvieran a punto de doblarse. Al cruzar el umbral, el mundo a su alrededor cambió. De repente, Cormac y Maeve se encontraron en un paisaje completamente diferente. El sol brillaba con una luz extraña, demasiado dorada, como si no fuera el sol al que estaban acostumbrados. Las montañas que los rodeaban parecían flotar en el aire, y los ríos corrían de manera inversa, ascendiendo hacia el cielo en lugar de fluir hacia la tierra. Los árboles estaban en flor, pero sus hojas brillaban con colores imposibles de describir, azules, violetas, y tonos de verde que no se veían en la naturaleza. «Esto no es posible», dijo Maeve, mirando a su alrededor, casi sin aliento. Cormac sintió una presión en su pecho, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía que desbordaba las leyes de la naturaleza. El paisaje ante ellos era una mezcla de belleza y desconcierto,
un lugar que no pertenecía a su mundo. Y entonces lo escucharon. Un sonido lejano, suave, pero claro, como un eco que atravesaba la tela del tiempo mismo. Era una voz, una que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Bienvenidos, viajeros del tiempo. La voz resonó en sus mentes, y sin que ellos lo desearan, una serie de imágenes comenzó a desplegarse ante sus ojos. Vieron el pasado y el futuro entrelazados, como si el tiempo fuera solo una tela en la que las historias de la humanidad se tejen y destejen constantemente. ¿Quién eres?, preguntó Cormac, con el corazón latiendo con fuerza. La voz respondió con una calma sobrehumana. Yo soy el guardián de la frontera. Y tú, Cormac, has cruzado hacia el umbral donde el tiempo se encuentra con lo eterno. La espada de la aurora es el catalizador, el que permitirá que las puertas del destino se abran para ti y para tu compañera. Maeve dio un paso atrás, insegura, pero Cormac permaneció firme. ¿Por qué? ¿Por qué nos elegiste? La respuesta fue una ráfaga de imágenes que llenaron su mente. Ellos, viajando por el espacio, enfrentando batallas, desafíos y sacrificios. Vieron el futuro y el pasado entrelazados en un mar de caos y orden, donde las decisiones que tomaban ahora influirían en la existencia de todo lo que había sido y lo que sería. El sacrificio será necesario. El futuro de muchos depende de la elección que hagan ahora. Dejen que el filo de la espada guíe sus corazones. Las imágenes desaparecieron tan rápidamente como llegaron, y el paisaje volvió a la calma. Maeve y Cormac estaban en la misma abertura, pero el tiempo ya no era lineal, y las palabras del guardián resonaban en sus mentes. Del sacrificio, murmuró Maeve, con la mirada fija en la espada. Sus manos temblaban. Cormac no dijo nada. La respuesta a su pregunta había quedado flotando en el aire. Sabía que lo que venía a continuación no era solo una batalla externa, sino una lucha interna que pondría a prueba todo lo que creían saber sobre el poder, la lealtad y el amor. «Oh, vamos», dijo Cormac, con una determinación renovada. La frontera del tiempo no nos ha dado todas las respuestas. Pero ahora sabemos que no hay vuelta atrás. A medida que cruzaban de nuevo el umbral, la niebla del cañón los envolvió de nuevo. El tiempo, al menos por el momento, volvía a ser el mismo. Pero algo había cambiado. Dentro de ellos, en sus corazones, una verdad ahora resonaba. El sacrificio no era algo lejano, era algo cercano, algo que debían enfrentar pronto. El viento que soplaba a través de las montañas parecía arrastrar consigo ecos lejanos, voces del pasado, murmullos de un futuro incierto. Cormac y Maeve avanzaban por un sendero angosto, una vereda que se deslizaba entre los altos pinos, rodeados por un silencio que de alguna manera les resultaba más pesado que cualquier ruido. Desde su encuentro en la frontera del tiempo, un cambio imperceptible había comenzado a gestarse dentro de ellos, como una vibración que resonaba en cada uno de sus pasos. El aire estaba cargado con un tipo de electricidad que no podían explicar. No era solo la atmósfera de un lugar antiguo o misterioso. Era algo más profundo, algo que les hablaba directamente al alma. ¿Y crees que lo que vimos en la frontera es real?, preguntó Maeve, su voz apenas un susurro. Cormac, con la mirada fija en el horizonte, apenas notó el temblor en su voz.
Sus pensamientos se arremolinaban en un torbellino de confusión y ansiedad. La imagen del guardián de la frontera, las visiones de un futuro cambiante y sombrío, no se desvanecían con el paso del tiempo. Por el contrario, parecían crecer con cada paso que daban hacia lo desconocido. Lo que vimos fue más que real, respondió Cormac, su voz grave. Pero eso no cambia lo que debemos hacer. Debemos encontrar la forma de evitar lo que está por venir. Maeve no respondió, pero el brillo en sus ojos delataba una lucha interna que no podía ocultar. La espada de la aurora, descansando en su costado, parecía vibrar a su propio ritmo, como si estuviera consciente de los pensamientos y temores que los envolvían. De repente, el sendero dio paso a una explanada amplia, rodeada por altos acantilados. Al frente, un antiguo templo en ruinas se alzaba entre la maleza, con columnas quebradas y un muro que, aunque desgastado por el tiempo, aún conservaba ciertos detalles de un arte increíblemente refinado. Cormac sintió un tirón en su pecho, una conexión inexplicable con ese lugar. Esto es lo que estábamos buscando, ¿verdad? Y dijo Maeve, su tono grave. Cormac asintió, aunque no estaba completamente seguro. Samuel había mencionado este templo en sus escritos, describiéndolo como un punto de convergencia, un lugar donde los destinos de quienes portaban el poder de la espada se entrelazaban con los hilos del tiempo mismo. Era un lugar de profunda importancia, pero también uno de peligro. Ningún explorador había regresado después de entrar en su interior. Ambos avanzaron con cautela, el crujido de sus pasos sobre la hierba rota resonando en el silencio. Una sensación palpable de advertencia se cernía sobre ellos, como si cada rincón del templo estuviera vigilado por presencias invisibles. Cuando llegaron a la entrada del templo, una puerta de piedra gigantesca se erguía ante ellos. La roca estaba adornada con intrincados símbolos y runas que brillaban tenuemente al contacto con la luz de la espada. Maeve extendió la mano, tocando suavemente la superficie de la puerta, y de inmediato las runas comenzaron a brillar con mayor intensidad. ¿Sabes lo que significa esto?, preguntó Maeve, mirando las runas con cautela. Cormac frunció el ceño. Había estudiado las escrituras de Samuel, pero estas runas eran diferentes. Eran más antiguas, más poderosas. La conexión entre el templo y la espada de la aurora era evidente, y sabía que cada paso que daban los acercaba más a una verdad profunda y peligrosa. No lo sé, respondió Cormac. Pero tengo la sensación de que estamos a punto de descubrirlo. Con un suave murmullo, la puerta comenzó a moverse, deslizándose hacia un lado con un sonido que parecía un susurro de las estrellas. Al otro lado de la puerta, un pasillo largo y oscuro se extendía, iluminado por una luz que no provenía de ninguna fuente visible. El aire dentro del templo era denso, cargado con la energía de siglos de historia y poder olvidado. Al adentrarse, el silencio se volvía más absoluto, como si el tiempo mismo hubiera quedado suspendido en este lugar. A medida que avanzaban, la luz de la espada de la aurora reflejaba sombras danzantes sobre las paredes, que parecían estar cubiertas de antiguos frescos. Las imágenes representaban figuras humanas, pero sus rostros estaban distorsionados por el paso del tiempo, transformándose en criaturas que desafiaban la lógica, seres alados, criaturas híbridas, y figuras que parecían fusionarse con el entorno natural, como si el arte mismo intentara representar lo que no podía ser visto.
El pasillo finalmente condujo a una cámara central, enorme y circular, cuya bóveda parecía perderse en la oscuridad más allá de la vista. En el centro de la cámara había un altar de piedra, y sobre él descansaba un objeto que parecía estar esperando por ellos. Era un libro antiguo, cubierto por una capa de polvo y telarañas. A su alrededor, un círculo de piedras brillaba con una luz fría y azulada, similar a la de la espada de la aurora. Maeve se acercó al altar con cautela, y Cormac la siguió, su corazón latiendo con fuerza. Sabían que este libro podría contener respuestas, pero también sabían que enfrentarse a esa verdad podría significar el fin de todo lo que conocían. Maeve extendió la mano, y al tocar el libro, una serie de visiones la invadieron de inmediato. Su mente fue bombardeada por imágenes vertiginosas, una gran batalla, seres etéreos que luchaban contra las fuerzas del caos, y la espada en sus manos brillando con una intensidad cegadora. En medio de la confusión, una figura apareció ante ella, un ser de luz, con ojos que brillaban con una sabiduría infinita. El destino de todos está en tus manos, dijo la figura, su voz profunda y resonante. La espada será tu guía, pero solo si comprendes el precio que implica. Maeve dio un paso atrás, sacudida por la intensidad de la visión. Cormac, viéndola tambalear, la sostuvo por los hombros. «Maeve, ¿qué viste?» Maeve no respondió de inmediato. Su mente seguía tratando de procesar las imágenes, las palabras del ser de luz. Finalmente, se giró hacia Cormac, los ojos brillando con un destello de determinación. Lo que vi no es solo el futuro. Es una advertencia. La espada no es solo un objeto de poder. Es una llave que puede abrir puertas hacia lo que no podemos controlar. El silencio se instaló entre ellos mientras Cormac asimilaba sus palabras. Finalmente, miró el libro en el altar, sabiendo que allí residía el conocimiento que necesitaban para comprender por completo lo que habían desatado. Al tomar el libro en sus manos, las runas en la piedra comenzaron a brillar con más fuerza, iluminando la cámara con una luz que parecía venir de otro tiempo, otro lugar. Pero algo más también sucedió. Las paredes del templo comenzaron a crujir y a temblar, como si el templo mismo estuviera respondiendo a su presencia. Un sonido profundo y vibrante llenó la cámara, resonando en las almas de Cormac y Maeve. Era el sonido del tiempo moviéndose, el sonido de puertas que se cerraban y otras que se abrían, puertas que nunca deberían haberse abierto. El futuro estaba llegando, y no podían dar marcha atrás. En ese momento, Cormac entendió que lo que había comenzado como una misión de exploración se había transformado en una batalla por la supervivencia misma de la humanidad. La espada de la aurora no solo les otorgaba poder, sino que también los ataba a una serie de eventos que solo podrían entenderse completamente cuando estuvieran cara a cara con el caos que se avecinaba. Pero lo más aterrador de todo era que ahora sabían que no estaban solos en su lucha. Había fuerzas más allá de su comprensión observándolos, esperando que tomaran el siguiente paso. El libro pesado en las manos de Maeve parecía consumir la luz que lo rodeaba, su cubierta desgastada y cubierta de runas antiguas que brillaban débilmente en la penumbra del templo. El brillo de la espada de la aurora parecía reflejarse en cada página, como si la espada misma se sintiera atraída por el poder que emanaba de este objeto venerable. El aire estaba denso, cargado de una energía que zumbaba en los oídos de Cormac y Maeve, llenándolos de una mezcla de asombro y miedo.
Maeve comenzó a pasar las páginas lentamente, mientras Cormac observaba, preocupado, la intensidad con la que su amiga se absorbía en la lectura. Sabía que las palabras en esas páginas no solo contenían conocimiento, sino que también tenían el poder de alterar su destino. El sonido del papel al voltear las hojas resonaba como un eco lejano, como si el libro mismo tratara de transmitirle secretos del tiempo y el espacio. Comenzó Maeve, su voz temblorosa, este libro no solo es un registro. Es un mapa. Un mapa que nos lleva a lo que está por suceder. Cormac se acercó, mirando las páginas en silencio, con un sudor frío comenzando a formar una capa sobre su piel. A medida que sus ojos recorrían las palabras escritas, algo comenzó a latir dentro de su pecho, como una llamada ancestral, algo más grande que ellos, algo que había estado esperando siglos para ser revelado. De repente, Maeve se detuvo. Sus dedos quedaron suspendidos sobre una página. Las palabras escritas en ella parecían brillar intensamente, como si invocaran algo más allá de este mundo. Cormac se inclinó para leer, pero las letras parecían moverse por sí solas, desafiando la lógica de la escritura. Su mente luchaba por comprender lo que veía, pero las palabras no se quedaban quietas. Se alzaban y caían, como si intentaran escapar de su comprensión. Cuando el cielo llore y la tierra tiemble, el último guardián del sol se alzará. Entre las sombras, un eco resonará, trayendo consigo el juicio del tiempo y la desolación de todo lo que se ha conocido. Las palabras se mantenían ante ellos como una sentencia irrevocable. El juicio del tiempo, la desolación de todo lo conocido. Cormac sintió como si las paredes del templo comenzaran a moverse a su alrededor, como si la realidad misma se estuviera desintegrando a su alrededor. El pasillo por el que habían caminado hacía poco desapareció en la oscuridad, y la cámara que los rodeaba parecía expandirse hasta convertirse en una grieta que los engullía. «Maeve», gritó Cormac, tomando su brazo. «Maeve, tenemos que irnos de aquí». Maeve lo miró fijamente, los ojos llenos de una comprensión dolorosa. Un brillo extraña y profundamente preocupante se había encendido en su mirada, como si una parte de ella hubiera aceptado ya la inevitabilidad de lo que estaba por suceder. «No podemos irnos», Cormac dijo, su voz baja pero firme. «Este es el camino. El camino que hemos estado buscando, el que no podíamos ver hasta ahora. La profecía no es solo una advertencia, es una verdad que debemos desentrañar, aunque nos cueste todo». El aire en la cámara se volvía cada vez más denso. Cormac podía sentir como algo en el ambiente se deslizaba, como si una sombra invisible los estuviera envolviendo. La espada de la aurora, que hasta ese momento había permanecido tranquila, comenzó a vibrar en la funda, el metal resonando suavemente como un eco de lo que estaba por ocurrir. La espiral de luz que emanaba de la espada pareció intensificarse, como si la misma espada respondiera a la oscuridad que se estaba desatando a su alrededor. De pronto, las paredes de la cámara se abrieron ante ellos, revelando una vasta explanada que se extendía hasta el horizonte. Un mar de niebla espesa se extendía por todo el terreno, su presencia inconfundible. En la distancia, una silueta se recortaba contra la niebla. Una figura humana, pero no completamente humana. Su rostro era sombrío, oculto bajo una capa negra, y una sensación de peligro palpable emanaba de ella. «El guardián», susurró Maeve. Antes de que Cormac pudiera decir una palabra,
la figura se movió hacia ellos con una rapidez imposible de describir. El suelo tembló bajo sus pies, y la niebla comenzó a tomar forma, retorciéndose como si la misma atmósfera estuviera viva. La figura oscura levantó una mano, y el aire se volvió pesado, cargado con una energía oscura que los empujó hacia atrás. Cormac sintió que su cuerpo reaccionaba antes que su mente. En un reflejo instintivo, desenvainó la espada de la aurora, el metal brillando intensamente, cortando la niebla como una cuchilla. Pero la figura no se detuvo. Al contrario, una risa profunda y gutural surgió de sus labios, resonando en el vacío. La espada es inútil contra lo que está por venir, dijo la figura, su voz un eco ominoso. El futuro ya está escrito, y solo aquellos que acepten su destino podrán cambiarlo. Pero no todos son capaces de esa verdad. Maeve, empapada en sudor, sostuvo la espada con una determinación renovada. Había algo en las palabras de la figura que la inquietaba profundamente, algo que no entendía completamente pero que sabía que estaba relacionado con el poder que poseía la espada. No estamos aquí para aceptar el destino, estamos aquí para cambiarlo, respondió Maeve, con firmeza en su voz. Y si esa verdad debe ser desentrañada, lo haremos, sin importar el costo. La figura se rió de nuevo, su cuerpo comenzando a desvanecerse en la niebla, su rostro oculto en la oscuridad que se estaba apoderando del lugar. Entonces, prepárate para enfrentar la oscuridad que yace dentro de ti misma. Solo cuando lo hagas, entenderás lo que significa ser el guardián del sol. Con esas palabras, la figura desapareció por completo, dejando a Maeve y Cormac solos en la vasta extensión de niebla que parecía tragarse la luz. La espada de Maeve comenzó a brillar con más intensidad, su luz cortando la niebla como un faro en la oscuridad. «Tenemos que seguir adelante», dijo Cormac, su voz ahora llena de urgencia. «No sabemos lo que está pasando, pero no podemos quedarnos aquí. La profecía no tiene por qué ser nuestro destino». Maeve asintió, y los dos caminaron hacia la niebla que aún parecía retorcerse y moverse a su alrededor. Pero algo había cambiado en ella. Su determinación estaba más fuerte que nunca. Sabía que, aunque las palabras de la figura resonaran en su mente, no podía rendirse. El futuro aún no estaba escrito, y ella estaba dispuesta a escribirlo con su propia mano. El eco de la profecía resonaba en sus oídos, una advertencia y una promesa al mismo tiempo. El destino los había llamado, y solo ellos decidirían cómo responderían a esa llamada. La niebla se cerró sobre ellos, y el camino hacia lo desconocido se desveló ante sus ojos. Mientras avanzaban, la silueta de la figura oscura seguía susurrando en el viento, como una sombra que los observaba desde lejos, esperando a que el juicio del tiempo se cumpliera. Pero Maeve y Cormac, unidos en su misión, sabían que aún quedaba mucho por descubrir. El viento aullaba con fuerza, un susurro constante que parecía arrastrar consigo los ecos del pasado. Cada paso que daban en la niebla los acercaba a algo que Cormac no podía identificar, pero sentía en sus huesos. Algo que, de alguna manera, ya estaba sucediendo, como un reloj de arena que no podía detenerse. La niebla los envolvía cada vez más, estrechándolos entre sus densas capas, pero no había vuelta atrás. El guardián del sol había hablado, y la sombra de su advertencia seguía flotando sobre sus cabezas. Maeve caminaba delante de él,
la espada de la aurora aún brillando con una luz cegadora, cortando la oscuridad como si fuera una extensión de su propio ser. La espada era un faro, un símbolo de esperanza en medio de la amenaza que se cernía sobre ellos. Pero incluso ella, con toda su fuerza, parecía sentir el peso de lo que se avecinaba. Sus pasos eran firmes, pero Cormac podía ver en sus ojos una incertidumbre creciente, una inquietud que no podía ocultar. ¿O lo sientes, Cormac?, preguntó Maeve, deteniéndose un momento y girándose hacia él. Su voz tenía un tono bajo, casi como si temiera que la niebla misma la estuviera escuchando. Cormac asintió, sin poder articular palabras. El aire era denso, casi espeso, como si la misma realidad estuviera colapsando a su alrededor. La sensación de ser observado persistía, como si invisibles ojos los estuvieran siguiendo desde lo más profundo de la niebla. El guardián del sol estaba cerca, él lo sabía. Pero la pregunta que lo atormentaba no era solo sobre lo que encontrarían, sino también sobre lo que perderían. ¿Qué sacrificios estaban dispuestos a hacer para cambiar el curso de los eventos que se avecinaban? La profecía había mencionado la desolación, el juicio del tiempo, y aunque no entendía todo lo que significaba, el peso de esas palabras lo oprimía. Que es como si todo estuviera al borde de algo grande, dijo Cormac, tratando de despejar la maraña de pensamientos que invadía su mente. La oscuridad que los rodeaba parecía absorber sus palabras antes de que pudieran llegar a sus oídos. Maeve lo miró profundamente, como si estuviera viendo más allá de su superficie, buscando algo que no estaba del todo claro. Sus ojos, normalmente tan brillantes y llenos de vida, ahora estaban envueltos en una sombra de fatiga, como si la misma carga de la misión estuviera quemándola por dentro. Y cada decisión que tomamos nos acerca más a lo que está por venir, respondió, con una calma inquietante. El guardián del sol no es solo un protector del pasado. Él tiene el poder de moldear el futuro, y por lo que hemos visto, no se detendrá. No para nosotros. No para nadie. Las palabras de Maeve caían sobre Cormac como una lluvia suave pero constante, empapándolo con la conciencia de que lo que estaban enfrentando era mucho más grande de lo que ambos podían comprender. De repente, la niebla comenzó a despejarse un poco, y en el horizonte, Cormac alcanzó a ver algo. Una luz parpadeante, débil pero visible a través del velo gris. Al principio pensó que era un faro, un refugio en medio de la tormenta, pero al acercarse más, la figura se fue haciendo más clara. No era un faro, ni una luz cálida que los guiara hacia la seguridad. Era una torre antigua, construida con piedras que parecían haber sido traídas de otro tiempo. La estructura estaba allí, solitaria, emergiendo de la niebla como un espectro de otra era. La luz parpadeante provenía de lo alto de la torre, y a medida que se acercaban, comenzaron a escuchar el sonido de un tambor lejano. Un ritmo irregular, como si algo estuviera latiendo en lo profundo de la torre. ¿Qué es esto?, preguntó Cormac, sintiendo como su corazón comenzaba a latir más rápido. Maeve se detuvo en seco. Su cuerpo entero parecía tenso, como si algo dentro de ella estuviera reconociendo la presencia de esa torre, como si hubiera estado esperando llegar hasta allí. La espada en sus manos brillaba con más intensidad, y el aire a su alrededor se volvió más pesado, como si el tiempo mismo estuviera vacilando. La torre de los antiguos, dijo Maeve, en voz baja,
como si las palabras estuvieran selladas por un conjuro. Sus ojos se posaron en la estructura, con una mezcla de temor y fascinación. Aquí es donde todo comenzó. Aquí es donde el ciclo que estamos tratando de romper tiene sus raíces. El guardián del sol espera adentro. Cormac miró la torre, y algo en su interior se removió. Había algo oscuro en esa torre, algo que lo atraía y lo repelía al mismo tiempo. Era como si la torre misma fuera un ser vivo, con una voluntad propia, esperando por ellos. Pero no había tiempo para retroceder. La profecía los había llevado hasta allí, y todo lo que había sucedido hasta ahora los había preparado para este momento. ¿Y qué haremos cuando lleguemos dentro?, preguntó Cormac, tratando de mantener la calma mientras sentía que la torre los estaba absorbiendo. Maeve miró a Cormac por un largo momento, y por un instante, él vio un destello de duda en sus ojos. Era una mirada que nunca había visto antes en ella, una vulnerabilidad que parecía completamente ajena a la mujer fuerte que había sido hasta entonces. Lo que debe hacerse. La respuesta fue firme, pero Cormac notó el pequeño temblor en su voz. Maeve no tenía todas las respuestas, pero sabía que no podían evitar lo que estaba por ocurrir. Juntos, se acercaron a la torre. El viento se levantó nuevamente, aullando alrededor de ellos como un lamento lejano. Los tambores seguían sonando, más cerca ahora, como si los estuvieran llamando. Cada paso que daban hacia la entrada de la torre era un paso hacia lo desconocido, pero no podían detenerse. La luz de la espada de la aurora iluminaba el umbral de la torre, y a medida que cruzaban la puerta de piedra, la niebla que los había perseguido hasta allí se desvaneció, dejándolos con solo la visión de la torre. Un lugar sellado por la historia. Dentro de la torre, el ambiente se volvía cada vez más pesado, más silencioso. Los pasillos eran estrechos y oscuros, las paredes cubiertas de símbolos que Cormac no podía entender, pero que le daban la sensación de estar caminando por un lugar que no pertenecía a este mundo. El tambor seguía sonando, resonando en las paredes, un ritmo lento y marcado. «Estamos aquí», dijo Maeve, con voz grave, su mirada fija en el oscuro camino que tenían por delante. «El guardián del sol nos está esperando». Casi como si la torre hubiera respondido a sus palabras, un sonido profundo, como el retumbar de una puerta gigantesca abriéndose, resonó a lo lejos. Y con ese sonido, la torre comenzó a cobrar vida, sus paredes moviéndose, retorciéndose, como si estuviera respirando. La torre parecía estar viva, como un ser que había estado esperando por ellos durante siglos. Cada paso que daban sobre el frío suelo de piedra resonaba con una extraña vibración, como si la misma torre los estuviera reconociendo, invitándolos a adentrarse más en su corazón. Cormac sentía un escalofrío recorriéndole la espalda, pero no podía detenerse. Sabía que lo que estaban a punto de enfrentar cambiaría todo lo que había conocido hasta entonces. No solo la misión que los había traído hasta allí, sino su propia comprensión del mundo. Maeve caminaba a su lado, su respiración entrecortada por el peso de lo que estaba por suceder. A pesar de la determinación en su rostro, él veía las sombras de la duda cruzando sus ojos. Era la primera vez en todo su viaje que Cormac sentía que la espada que ella llevaba no era solo un objeto de poder, sino una carga. Como si incluso ella estuviera preguntándose si lo que estaban haciendo era lo correcto. Los pasillos de la torre se estrechaban a medida que avanzaban.
las paredes cubiertas de extraños grabados que parecían moverse sutilmente con cada mirada. Las imágenes en ellos eran ambiguas y desconcertantes, escenas de desolación y renacimiento, de luz y oscuridad, de vida y muerte, todo entrelazado de una manera que desbordaba la comprensión humana. Cada paso que daban los acercaba más a lo desconocido, a la figura que sabían los estaba esperando. Finalmente, llegaron a una cámara grande, una sala circular de dimensiones impresionantes, con un techo tan alto que sus ojos no alcanzaban a verlo por completo. En el centro de la sala, una figura de gran estatura estaba de pie, rodeada por una intensa luz dorada. La figura, envuelta en la luz, parecía estar en completa calma, pero el aire en su presencia era tan denso que se sentía como una presión palpable. El guardián del sol. Era el ser que había estado tejiendo los hilos de su destino desde el principio. Su apariencia era humana, pero algo en su presencia desbordaba cualquier forma de mortalidad. Sus ojos brillaban con la luz del sol mismo, y su piel parecía estar hecha de una mezcla de piedra y fuego, una esencia que lo conectaba tanto con el mundo material como con el espiritual. Maeve y Cormac se detuvieron al borde de la cámara, sin atreverse a dar un paso más. El guardián no parecía tener una forma definida, como si su ser estuviera compuesto de múltiples dimensiones, pero su presencia era tan intensa que los envolvía por completo. ¿Por qué estáis aquí? La voz del guardián del sol resonó en sus mentes, más que en sus oídos, una vibración profunda que sacudió sus almas. No era un grito, sino un susurro tan potente que parecía atravesar las barreras de la realidad misma. Cormac, que hasta ese momento se había sentido invadido por una mezcla de temor y asombro, se adelantó. No podía ocultar la ansiedad que sentía, ni la angustia que llevaba consigo desde que partieron en su viaje. Pero sabía que este era el momento, el único que podría darles las respuestas que buscaban. «Venimos en busca de la verdad», dijo Cormac, con una voz temblorosa pero decidida. «Buscamos el fin del ciclo, el cierre de la profecía». El guardián del sol lo observó fijamente, su mirada como un fuego que consumía todo lo que tocaba. El tiempo pareció detenerse mientras Cormac y Maeve se enfrentaban a esa entidad que había estado en la sombra, manipulando los eventos de sus vidas desde el principio. No había espacio para dudas, solo la certeza de que estaban a punto de desvelar un misterio antiguo. «La verdad», dijo el guardián, sus palabras envueltas en un eco distante. La verdad no es algo que pueda simplemente ser revelado. Es algo que cada uno debe encontrar por sí mismo. Pero os ofreceré una oportunidad para ver lo que está más allá de vuestros ojos mortales. Una ráfaga de energía se disparó desde el centro de su ser, atravesando a Cormac y Maeve, inmovilizándolos en su lugar. La luz del guardián del sol se expandió a su alrededor, iluminando toda la sala con una intensidad cegadora. La realidad misma comenzó a distorsionarse, como si el mundo físico se estuviera deshaciendo en fragmentos. Cormac sintió como su cuerpo se aligeraba, como si fuera transportado fuera de sí mismo. Ya no estaba en la sala de la torre, ni siquiera en el mundo que conocía. Se encontraba en un vasto vacío, una extensión sin fin donde las estrellas brillaban con una intensidad abrumadora. De alguna manera, sabía que estaba mirando la esencia misma del universo. A su lado, Maeve también parecía estar atravesando la misma experiencia. Sus cuerpos ya no existían de manera tangible. Solo sus conciencias flotaban en un espacio donde el tiempo no tenía significado.
¿Qué es esto?, preguntó Maeve, su voz retumbando en el vacío. El guardián del sol apareció ante ellos, ahora completamente formado, su cuerpo iridiscente brillando como el sol al mediodía. En sus manos, sostenía un objeto que parecía una esfera de energía pura, que cambiaba constantemente de color y forma. Lo que veis aquí es el verdadero poder de la creación. No es el poder que se manipula a voluntad, sino el poder que fluye a través de todo lo que existe. La verdad no está en un destino predeterminado, ni en la resolución de una profecía. La verdad está en cada elección que hacéis, en cada acción que tomáis, en cada vida que tocáis. Cormac, aunque abrumado por la magnitud de lo que veía, sintió que algo profundo dentro de él comenzaba a entender. No eran solo las respuestas lo que buscaban, sino el reconocimiento de su capacidad para crear, para dar forma a lo que estaba por venir. Entonces, la profecía, preguntó Cormac, su voz resonando en ese espacio vasto. El guardián del sol asintió lentamente, como si estuviera esperando esa pregunta. La profecía no es un fin, Cormac. Es un camino que cada uno debe recorrer a su manera. El ciclo no termina, ni comienza, sino que se perpetúa en cada uno de vosotros. La pregunta no es si podéis detenerlo, sino qué haréis con el poder que habéis encontrado aquí. El futuro está en vuestras manos, y el fin del ciclo depende de lo que decidáis hacer con ello. De repente, todo se desvaneció. El vacío desapareció, y la sala de la torre volvió a estar ante ellos, con sus muros cubiertos de inscripciones antiguas. El guardián del sol ya no estaba, pero su presencia seguía pesando sobre ellos. Cormac y Maeve se miraron en silencio, sabiendo que lo que había sucedido los había transformado irrevocablemente. El ciclo no terminaría con una simple elección. No habría un cierre sencillo. Pero ahora, más que nunca, entendían que el poder para cambiar las cosas estaba dentro de ellos. Y era hora de hacer la elección. El amanecer se deslizaba tímidamente sobre el horizonte, el sol comenzando a esparcir sus rayos dorados sobre la vasta llanura que se extendía más allá de la torre. Era un amanecer diferente a todos los demás, uno cargado de la sabiduría adquirida, de las decisiones tomadas, de un ciclo renovado. Cormac y Maeve se encontraban en la cima de la torre, mirando hacia el horizonte que se abría ante ellos. Ya no sentían la ansiedad ni la duda que les había acompañado desde su primer paso en este viaje, solo una serenidad profunda, como si todo lo que habían vivido hubiera sido una preparación para este momento. Durante días, se habían quedado en la torre, procesando lo sucedido, absorbiendo las enseñanzas del guardián del sol, sabiendo que todo lo que los había traído hasta allí había tenido un propósito mucho más grande del que podían haber imaginado. Los eventos del ciclo no se cerraban en una única conclusión, sino que se desbordaban en una nueva posibilidad, una nueva forma de vivir, de existir, de trascender. El viento soplaba suavemente, acariciando sus rostros mientras sus ojos se entrecerraban bajo la luz creciente del sol. Era el final de un camino, sí, pero también el inicio de otro. De hecho, Cormac y Maeve se dieron cuenta de que el viaje no había sido solo suyo. Habían tocado las vidas de muchas personas a lo largo de su travesía, y lo que habían aprendido no solo les pertenecía a ellos, sino al mundo entero. La profecía ya no les parecía una condena, sino una oportunidad.
la oportunidad de elegir, de crear. El poder que había estado oculto bajo capas de misterio y confusión ahora se desplegaba ante ellos como una vasta tela de posibilidades. El sol, que antes les había parecido un símbolo lejano e inaccesible, ahora era una presencia cercana, una luz que no solo iluminaba el camino, sino que también les ofrecía la guía para caminarlo. Maeve tomó la mano de Cormac, sus dedos entrelazados, y sin necesidad de palabras, ambos comprendieron que el ciclo no se cerraba con su victoria, sino con su disposición para seguir adelante, para crear nuevos comienzos a partir de las lecciones aprendidas. Era un renacer, una reinvención. Y aunque el mundo podría parecer el mismo al principio, todo había cambiado. Y no es el fin, dijo Maeve, su voz llena de una paz inquebrantable. Es solo un nuevo comienzo. Cormac asintió, mirando hacia el sol que ahora estaba completamente fuera del horizonte, llenando el cielo con su luz cálida y prometedora. Un comienzo que está en nuestras manos, respondió, apretando su mano con firmeza. El guardián del sol les había enseñado que el poder del ciclo no residía en un destino fijo ni en una profecía inmutable, sino en las elecciones diarias, en la creación constante de la realidad, en la capacidad de transformar lo que parecía inevitable. Habían sido parte de un gran todo, pero ahora tenían la libertad de darle forma a ese todo, de moldearlo según su voluntad y su visión. A lo lejos, el mundo seguía su curso, pero ellos sabían que su destino ya no dependía de fuerzas ajenas, sino de su propia fuerza. Lo que habían aprendido en la torre los había transformado para siempre. El poder de la luz, del sol, del ciclo que todo lo gobierna, ya no era un misterio, sino una verdad profundamente personal. La decisión estaba tomada. Con una mirada silenciosa, decidieron que debían ir más allá de la torre, más allá de las viejas fronteras, hacia lo desconocido. El camino que les aguardaba era incierto, pero ya no les aterraba. Era un camino de descubrimiento, de creación, de constante transformación. Y aunque sabían que cada paso sería un nuevo desafío, no sentían miedo. Habían dejado atrás las dudas y ahora se enfrentaban al futuro con confianza y claridad. Así, la torre detrás de ellos se desvaneció, no como una ruina, sino como un símbolo, un recordatorio de lo que habían sido y de lo que ahora eran. Cormac y Maeve miraron el mundo que se extendía ante ellos, tan vasto y lleno de posibilidades, y tomaron una última decisión. Juntos, caminarían hacia el sol. Y al hacerlo, el ciclo comenzó de nuevo. Pero esta vez, ellos eran los guardianes de su propio destino.